Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su palabra. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios, a la Santa Misa de hoy. Con el Padre Marcos Galvis vamos a compartir la primera lectura de la carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 y siguiente. Dice la palabra de Dios en el día de hoy que el Evangelio nos puede salvar. Que la palabra de Dios puede salvarnos, siempre y cuando la cumplamos, siempre y cuando le hagamos caso, siempre y cuando le obedezcamos. Yo estoy sorprendido y estoy anonadado cómo, comenzando por los sacerdotes, continuando por los obispos y terminando por los laicos, la Biblia puede decir muchas cosas, pero tenemos miedo de predicarla. La palabra de Dios puede ser clara, puede hablar, puede enseñar, iluminar, pero nos comportamos, como dice Isaías 56:10, como perros mudos, por ganar a las personas, por complacer a las gentes, porque no se sientan mal, porque no se lastimen, porque no se hieran. Cerramos la boca. ¿Cómo la palabra de Dios va a penetrar en el corazón de una persona? ¿Cómo la palabra de Dios va a llegar hasta el alma de una persona si no es predicada con claridad? Si no es dicha como se tiene que decir. Eso me tiene anonadado en este lugar. Me llamaba un padre para aconsejarme, para darme orientaciones y directrices. Me decía: tenga cuidado cuando predique, porque si usted se exagera hasta la cárcel puede ir. Tenga cuidado cuando diga algo, porque si usted se exagera mañana va a tener una protesta aquí en la iglesia. Tenga cuidado cuando usted vaya a decir algo aquí donde está, porque el decirlo le va a traer problemas. Yo me rascaba la cabeza y yo pensaba lo que decía Jesús en Lucas 6:46. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que les mando? Si Jesús ya nos dijo que el predicar la palabra de Dios nos iba a traer conflictos. Si Jesús ya nos dijo que el predicar la palabra de Dios nos iba a traer contratiempo, ¿para qué me ordené sacerdote? ¿O para qué soy cura, monja religiosa? ¿O para qué soy cristiano si a la hora de hablar y de predicar y hablar en el nombre de Cristo soy un miedoso, soy un cobarde, soy un perro mudo? Cuando San Pablo le dice a los corintios, la palabra de Dios los salva si la cumplen, les está enseñando que si ellos no cumplen el Evangelio se pueden condenar. Y el dolor mío como sacerdote es que muchas almas se están perdiendo, se están condenando, y nosotros, por conservar un puesto, por conservar un lugar, porque nos tengan bien y cómodos y porque nos tengan en lo más alto
y que nadie hable de nosotros, nos callamos y cerramos el pico y las almas condenándose. La palabra puede salvar, pero si es predicada. ¿Se acuerdan? Lo que dice Romanos. La fe entra por el oído, pero el oído debe escuchar la palabra de Dios. Debe escuchar el evangelio. Debe escuchar el mensaje. Dios me trajo aquí. Y yo estoy seguro que me llevará pronto para otro lado. Pero de mi parte, no voy a escatimar esfuerzos por predicar la palabra de Dios. Y si me mandaron para acá, porque Dios lo quiso. Me regresarán o me mandarán para otro lado, no importa. Yo estoy dispuesto a ir hasta los últimos rincones del mundo a predicar la palabra de Dios. Pero no a quedarme callado. El pueblo necesita predicadores de la palabra de Dios. Sacerdotes valientes que prediquen el evangelio. Sacerdotes sin miedo, con valor, que no coloquen paños de agua tibia. Y cuando uno llega aquí, lo que hacen es meterle miedo y temor. Y cuidado con esto y cuidado con aquello. Pues bueno, hagan sus homilías, escríbanla y prediquen. ¿Para qué me necesitan entonces trabajar en una parroquia? Déjenme solamente estudiando y yo me dedico a estudiar y ya. Pero me ponen en una parroquia a predicar y me colocan condiciones. No, no las acepto. Y no estoy de acuerdo. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Que usted lo pongan a trabajar de jardinero. Y usted se ponga a trabajar y a cortar las flores como ha aprendido. Y le den orientaciones. Y después de terminar el trabajo le digan, mire, usted es un mal jardinero, usted hizo las cosas mal. ¿Por qué no lo hace usted? ¿Por qué no viene y corta las flores usted? Yo lo aprendí, yo lo estudié. ¿Por qué no viene y lo hace usted? Ese es el problema. Que somos testarudos, que por ganarnos a la gente, por ganarnos a las personas, porque la gente nos apruebe y nos aplauda, cerramos el pico, callamos la boca. Y así están los papás, que no se le pueden decir nada a los hijos, porque les tienen miedo, son cobardes. Y así están las mamás, que sus hijos en la casa hacen lo que quieren, lo que les parece, y se quedan callados. Y así están los curas, que miran a los fieles hacer lo que sea y no le dicen nada. ¿Qué es lo que dice el San Juan capítulo 10? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas, cuida las ovejas. El asalariado no. El asalariado le importa el dinero. Cuando ve que viene el lobo, destruye, acaba la oveja y sale corriendo y se va. Yo no soy un asalariado. Yo no soy un asalariado. Yo soy un trabajador del reino que quiero que la palabra de Dios nos salve. Por eso, cuando a veces le predique duro y a veces levante la voz y a veces a usted no le guste y le caiga gordito como el padre Marco lo está haciendo, yo quiero que la palabra te salve. Y cuando la palabra penetra, acuérdense lo que dice Hebreos 4:12. La palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra, que corta. Es la lámpara para iluminar los pasos. El libro de Ezequiel capítulo 37 nos muestra los huesos secos. Y los huesos secos necesitaron oír la palabra de Dios y se fueron uniendo y se fueron reuniendo y fueron agarrando carnita. Y después vino el Espíritu y fue la palabra de Dios la que ayudó a seguir adelante. A esos huesos a resucitar, a tener vida. Ustedes recuerdan el libro del Génesis capítulo 1, versículo 3. Dijo Dios. En el versículo 6 dijo Dios. En el versículo 9 dijo Dios. En el versículo 13 dijo Dios. En Génesis capítulo 1. La palabra de Dios fue la que creó el mundo, la que hizo el cielo, la tierra. Es la que nos puede renovar y es la que nos puede transformar. Es la que puede cambiar los corazones. Es lo que dice San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y esa palabra de Dios es la que nos puede salvar, pero bien predicada y bien enseñada. No a pañitos de agua tibia, no a su conveniencia, no a mi conveniencia, no a mi gusto, no a sus gustos. Y nos hemos convertido nosotros, sacerdotes, en personas que queremos agradar, caer bien, en personas que queremos sorprender a la gente y decirle lo que es música para sus oídos. Dígame usted cómo se salva la gente. Dígame usted cómo se buscan las cosas de Dios si esa palabra no puede penetrar y el que la predica lo molestan, lo fastidian y no lo dejan predicar. Dígame usted cómo se hace, cómo se predica, cómo se evangeliza. Mucho estudio, mucha preparación, poca pastoral, poco encuentro con el pueblo y poca vista a la realidad. Eso no lleva a la salvación. Cristo era una persona que andaba con el pueblo, miraba las cosas del pueblo y les decía a los hombres. Ustedes pueden ver en Mateo capítulo 5, en Lucas capítulo 6, las bienaventuranzas.
Cuando Jesús le dice a sus apóstoles, bienaventurados los pobres, a sus discípulos, los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, los apóstoles habían quedado en pobreza por seguirlo. Los apóstoles habían quedado en necesidad, dejaron a su padre y en la barca quedaron sin nada. Y Pedro un día llegó y le dijo a Jesús, usted ve que lo hemos dejado todo para seguirle. Dígame, ¿qué nos toca? Dejamos todo por ti, ¿qué nos toca? Y Jesús dijo, en esta vida recibirán todo y en la otra vida eterna y salvación. Cuando Jesús vio a sus apóstoles que estaban llorando, le dijo, bienaventurados los que lloran. Cuando sufrían, le dijo, bienaventurados los que sufren, los que luchan por causa de la justicia. Porque dentro de las personas que seguían a Jesús, Jesús vivía con ellos, compartía con ellos. Y hoy día hay un divorcio entre los sacerdotes y los fieles que no saben cómo viven, que no saben cómo comparten, y por eso cuando le hablan de la palabra le colocan pañitos de agua tibia. No saben que las realidades de los laicos hay que sacarlas, hay que verlas, hay que observar los pecados, los vicios, las cosas malas para poderles enseñar, para poderles orientar. La palabra de Dios tiene poder para salvar, sí. La palabra de Dios tiene poder para levantar a una persona, para regenerarla, para llevarla adelante, sí. Pero si usted se la predica, si usted se la enseña, si usted dice las cosas como son, al pan pan y al vino vino, si usted coloca pañitos de agua tibia, será algo fresquito que llega al corazón, pero hasta ahí llega. ¿Cuántas personas, mire, seamos conscientes, seamos honestos? ¿Cuántas personas escuchando evangelios, misas, la palabra predicada de esta manera como se hace en este canal, no han vuelto a la iglesia, no se han convertido, no han cambiado? ¿Cuántas personas no se han casado, no han dejado los vicios? ¿Cuántos, escuchando al padre Luis Toro que explica la palabra de Dios y la enseña, cuántos no han vuelto a la iglesia católica de nuevo? ¿Cuántas personas no se han convertido? ¿Cuántas personas no han vuelto a los caminos de Dios? Muchas, muchas. Testimonios tengo, cartas escritas, mensajes que me han mandado, correos electrónicos, WhatsApp, por Facebook, por todos lados me escriben, padre, gracias a la palabra que se ha predicado tan clara, abrí los ojos, me casé por la iglesia, abrí los ojos, no me quité la vida, abrí los ojos, dejé el adulterio, abrí los ojos. ¿Cuánta gente? La palabra de Dios tiene el poder para salvarnos, la capacidad de salvarnos, si la cumplimos tal y cual la hemos recibido, no con pañitos de agua tibia, no a mis gustos, no a mis antojos. Y lo peor es que hay muchos católicos que les gusta a esos curas oír y estar detrás de esos curas que le colocan pañitos de agua tibia y no se buscan un buen predicador. Padre, pero es que mi parroquia es así, ¿qué hago yo? Búsquese un buen predicador por internet para que le enseñe verdaderamente la palabra de Dios, para que le enseñe verdaderamente los caminos de Dios. ¿Cuántos problemas tenemos nosotros por predicar la palabra de Dios? Muchos, muchos. Por algo será. Al árbol que da fruto se le tira piedra, se le tira palo. Y eso ya estamos acostumbrados. Miren cómo lo dice San Pablo a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 1. Les recuerdo el evangelio que les prediqué. San Pablo le dice a los corintios que hagan memoria de lo que él predicó, de lo que él enseñó, y que ustedes aceptaron, en el cual están firmes. El problema de hoy es que los cristianos no estamos firmes en el evangelio. Viene cualquier doctrina, viene cualquier engaño y los cristianos se van. Por ejemplo, Noche de Brujas que se aproxima. ¿Cuántos sacerdotes van a denunciar la Noche de Brujas? ¿Cuántos sacerdotes van a decir que es pecado, que está mal, que la Noche de Brujas no es la noche de Dios, que no hay que celebrar el día en que Martín Lutero dividió la iglesia, que no hay que celebrarle el día al diablo? ¿Cuántos sacerdotes? ¿Saben qué hacen los curas? Hasta los altares y las iglesias las adornan con calaveras y con monstruos para que la gente venga, y hasta dulce le dan a los niños para confundirlos, porque no están firmes en el evangelio. Diciembre, día del nacimiento de Jesucristo. ¿Cuántos sacerdotes dejaron ya de colocar el pesebre por colocar a un tal Papá Noel? Lo que ofrecen hoy las organizaciones abecedarios aquí en España. ¿Cuántos curas ya colocaron la bandera del arco iris en sus parroquias para hacer integrar a toda esta cuerda de sinvergüenzas?
quieren cambiar el evangelio, no se mantienen firmes en el evangelio. Se mantienen a su conveniencia, con que le den algo de dinero, con que los complazca, con que los trate bien, con que la gente diga qué bonito es el Padre, qué bueno es el Padre, qué inclusivista es el Padre. Ahí están metidos, pero no están predicando el evangelio. Y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Viene un protestante, se lleva a los católicos porque no están firmes. ¿Y qué padre le explica a la gente? Estábamos, y le hago un paréntesis, estábamos en clases. Y llega y dice, estábamos hablando de una materia. Lo cierto es que caímos en la idolatría. Que el pueblo de Israel era idólatra cuando adoraba a otros dioses y lo aprendía de los pueblos vecinos. Pero el pueblo de Israel tenía que creer y adorar solamente un Dios. Y a veces se desviaba y los pueblos vecinos lo contagiaban. Estábamos hablando de la idolatría. Y recuerdo que una hermana de la clase levantó la mano al profesor y le dijo, profesor, soy de yo no sé dónde y tengo este problema en América Latina. Los protestantes dicen que los católicos somos idólatras porque tenemos imágenes. ¿Qué le puedo responder? Y yo escuchando, yo dije, esto era lo que yo quería aprender. Vamos a aprender cómo se defiende la fe en España. Comenzó el profesor catedrático a dar su explicación y salió con el segundo concilio de Nicea. Yo para la fecha y para eso soy malo, por eso digo que me raspan en las clases, a lo mejor soy malo para esa fecha. Que donde se practicaba en el año 1800, 1700, la iconoclastas o 1500. Llegaron los iconoclastas que querían destruir y acabar con todas las imágenes, porque tener imágenes era malo. Y entonces salió el segundo concilio de Nicea diciendo que las imágenes no había que quitarlas, que las imágenes no eran dioses y ya. Y ya, esa fue la respuesta. En conclusión, yo me quedé. Yo levanté la mano. Tengo una pregunta, siguiendo la pregunta. Yo vengo de Venezuela. Y en la diócesis donde yo trabajo está minada de protestantes. Dígame, ¿qué le respondo a un protestante que viene y me dice que Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice, no tendrás otro Dios fuera de mí? Que el Salmo 115, versículo 4 muestra, tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no escuchan, boca para hablar y no hablan, pies para caminar y no caminan. Y el Deuteronomio 7:5 y 7:25 dice que esos altares y esas imágenes hay que destruirlas. ¿Cómo le respondo yo a un protestante si ellos no creen en concilios? El profesor se quedó, los alumnos se rieron y no hubo una respuesta. No hubo una respuesta. Y escuchen lo que dice San Pablo. Que ustedes aceptaron y en la cual están firmes. Muchos católicos han dejado la firmeza en la iglesia porque nosotros no hemos sabido darle una respuesta cuando viene un protestante a decirle ustedes son idólatras porque adoran las imágenes y no somos capaces de explicarle lo que significa adorar y no somos capaces de explicarle con la Biblia lo que significa mostrar y enseñar qué es adoración y qué es veneración. Que la adoración, usted puede leerla en el Éxodo capítulo 32. Después les hablaré bien de este tema. En Éxodo 32 el pueblo reconoció que el becerro era Dios, que los había creado, que los había sacado de Egipto. Le ofrecieron sacrificios, lo adoraron, le ofrecieron culto y dijeron que ese era Dios. Adorar una imagen es creer que esa imagen sea Dios. Y los católicos no creemos que las imágenes sean Dios. Tienen boca para hablar y oídos para... Y los billetes que cargan los protestantes no tienen imágenes. Y no tienen boca y no tienen oídos. ¿Y acaso si hablan? ¿Por qué las cargan? Y las fotografías que cargan en el teléfono. Adorar es quitarle lugar a Dios y colocar a un objeto, animal o cosa. Y nosotros los católicos no hacemos eso. Ya se acabaron las preguntas, no pude responder más. El evangelio es para que estemos firmes. Y los católicos se han de sentir firmes y seguras porque deben tener pastores y sacerdotes que se preocupen por la fe para que estén firmes, seguros y convencidos. No para colocarles pañitos de agua tibia. Oigan, este evangelio los salvará
si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo habrán creído en vano. El evangelio es para cumplirlo tal y como Cristo lo predicó, como Pablo lo predicó. No como a usted se le ocurra, no como a usted le parezca. Es que yo creo que hay mentiras blancas y mentiras negras. Yo no digo mentiras negras. Yo no digo mentiras, es que yo creo que hay mentiras piadosas y mentiras grandes. Yo no digo mentiras grandes, yo digo mentiras pequeñas, piadosas. Y usted no escuchó de labios de Jesús que los mentirosos lo llevan en su corazón y que la mentira es un pecado. Y San Pablo dijo que los mentirosos no van para el cielo. ¿Por qué viene a engañarse diciendo que las mentiras son piadosas cuando el evangelio no dice eso? Es que yo creo en la magia blanca y en la magia negra. Yo hago magia blanca, con esa no le hago daño a nadie. Y es que usted no escuchó en la palabra de Dios que los brujos no van para el cielo. Cuando usted le predica al laico, le enseña la palabra como es, él se sorprende, se lastima, se hiere, pero después cree. Este evangelio nos salvará si lo creemos tal y cual es, como se predicó, como se enseñó. Para tener vida eterna, San Juan 6:54 dice que hay que comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y si usted no se ha casado por la iglesia, y si usted está fornicando, y si a usted le gustan hombre con hombre, mujer con mujer, y anda en esos caminos torcidos y chuecos, no debe comulgar. ¿Cómo va a tener vida eterna? ¿Cómo va a tener salvación? Ay, es que estamos en el momento de la inclusión. Tenemos que incluir a todas las personas porque usted sabe que Dios es amor y venga y comulgue quien quiere y venga reciba. Ah, sinvergüenza, para darle una pela por ese rabo pelado. Cambias el evangelio, lo destruyen, lo cambias a tu manera y no lo predica tal y cual es. Y dice hoy San Pablo que el evangelio hay que creerlo y practicarlo tal y cual es. No como a la gente se le ocurra, no como a la gente lo quiera oír. Es que el adúltero es amigo mío y es muy cercano mío, yo le voy a dar la comunión. Pero eso no lo dice el evangelio. Cambiar el evangelio, la palabra de Dios, es muy fácil, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la conveniencia, de acuerdo a lo que yo quiera. Y San Pablo lo dijo, el evangelio te salvará si lo cumples como es, no como a usted se le ocurre. No como usted lo piensa, no como usted lo dice, no como usted lo predica y no como usted lo vive. El evangelio no ha cambiado. El evangelio debe cambiarnos, transformarnos. Y ahí estamos nosotros. ¿Y no recuerdan lo que dice Apocalipsis? En el último capítulo de Apocalipsis, para aquellos que les gusta cambiar el evangelio y colocar pañitos de agua tibia y no decir la verdad como tiene que ser. Apocalipsis capítulo 12. Versículo 22, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 19. Y si alguno quita algo de este profético escrito del libro, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y de la ciudad santa, que en este libro se han descrito. Dice el Apocalipsis, si alguien le quita algo al libro, a esta palabra santa, Dios le quitará su nombre del libro. ¿Y cuántas personas le quitan la palabra de Dios a conveniencia? A los protestantes. Pero los mismos católicos a la hora de hablar, hablan y enseñan no lo que dice el evangelio, sino lo que se les ocurre. Y eso está muy mal. El evangelio nos puede salvar, sí. El evangelio nos puede ayudar, sí. Si lo cumplimos tal y cual lo recibimos. Oigan, de otro modo habrán creído en vano. Le transmití ante todo lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, como dice la Escritura, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según estaba escrito, y que se le apareció a Pedro y a los apóstoles, después se le apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven todavía y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles, que Cristo está vivo. El Evangelio enseña que Cristo está vivo, que Cristo no está muerto, que hay que obedecerlo. Finalmente se me apareció también a mí que soy como un aborto, porque yo perseguía a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles. Y ahí San Pablo da una clave muy bonita. Toda persona que persigue a la iglesia es como un aborto.
Toda persona que quiere cambiar la doctrina de la iglesia es como un aborto. Usted puede leerlo en Hechos capítulo, ya le voy a decir con exactitud, Hechos capítulo 9 o 5, cuando San Pablo perseguía a la iglesia. Y dice San Pablo, toda persona que persigue a la iglesia es como un aborto. Y esas personas se encuentran y se dan la cara con Cristo. Hechos capítulo 9 versículo 1. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a la sinagoga de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Por eso, cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, aquel al quien tú persigues. Pablo dice que toda persona que persigue a la iglesia, a los que trabajan en la iglesia, que le hacen la vida imposible a los predicadores que llevan la palabra, que están llevando el evangelio, que se convierten en cargas y opresores, esos son unos perseguidores. Y dice San Pablo: yo me considero como un niño no nacido, muerto en el vientre de la madre por andar persiguiendo a la iglesia. ¿Cuántos católicos, nosotros mismos, perseguimos a la iglesia? Porque no me gusta, porque el padre habló duro, porque el padre predicó feo, no me gustó, porque entonces ataco a la iglesia y le tiro piedras. Y los mismos católicos, y los mismos cristianos, y los mismos creyentes son los que andan pendientes a ver cómo destruyo, cómo acabo y hablo mal y destruyo y despellejo y acabo destruyendo a la misma iglesia. Porque el Padre dice, porque el Padre predica, porque el Padre enseña. No seamos de esa manera. La iglesia es santa. Aunque nosotros los sacerdotes tengamos muchos defectos y los obispos, la iglesia es santa. Y la iglesia siempre nos va a transmitir el evangelio. Y si el padre de su parroquia no le está predicando, ahí están las enseñanzas para que usted las vaya revisando y las vaya examinando en la Biblia. No todos los sacerdotes tenemos el mismo empeño, el mismo cariño, porque la gente busca la salvación. Hay otros que tienen intereses distintos, se les respeta. Pero si el padre de su parroquia no lo hace, no lo critique, no lo juzgue. Déjelo que yo le predico y le hablo con la palabra de Dios. Déjele y compártele más bien el evangelio, así le ponga bravo. Pero perseguir a la iglesia es ser como una persona no nacido, un muerto dentro del vientre de la mamá. Que esta palabra de Dios nos ayude no solamente a decir los sacerdotes no están predicando, a orar por ellos. Vamos a orar por todos los sacerdotes, para que Dios les dé la gracia, nos dé la gracia de predicar el evangelio. Que esta palabra de Dios nos ayude a escuchar la palabra de Dios y a buscar la salvación. No a buscar a sacerdotes que nos coloquen pañitos de agua tibia y que nos hablen bonito y que nos hablen hermoso. A buscar sacerdotes que realmente nos prediquen la palabra como tienen que predicarla. Que nos hagan estremecer, que nos hagan levantar y salir del pecado. Que la palabra de